han venido para acá, que me tienen 3 o 4, que las vamos a espabilar. No he comido, ni siquiera hemos comido. Las cabras, las vacas, no me han dejado de comer nada, lloviendo, una niebla que no se ve nada. Estas se van a enterar. Bueno, que si irán para adelante o están zumbadas de la cabeza. Vaya día que me han pegado hoy. Ven aquí, sentencia. No la echen. Si irán para adelante, si están mal de la cabeza. Sé que le pasa los días de agua. Están todos para allí para la carretera, pues estás dando la vuelta para atrás. Los voy a echar para allá. Meten pasto. Ven aquí. Antes las he venido a sacar yo, pero no traje los perros, que estaba con las cabras. Y el camino viejo, un camino aquí todo abandonado. Ay, para adelante, están zumbadas de la vida. Se ponen temporadas así, esto es así. Estoy temporadas que se ponen mal de la cabeza. Cada vez que cambia el tiempo, se ponen... Ven aquí. Bairo, deja de ladrar. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Está el camino este de guapo. A buen día, Escalandria. A buena madre. Toro. Échalas para acá. Van para adelante. Vamos toros. Ay, cara. Sube aquí, sentencia. Madre que las trajo para acá. Todo. Me cago en 10. Siempre que cambia el tiempo se ponen modorras unos días. Están las otras más bien. Siempre 4 o 5 de la línea. Vaya. Cago en 10. La madre que... Ten cuidado, Calandria. Ay, Calandria. Este es el camino, pues tenemos que ir por aquí, que no es camino. Caminos está, este es un camino guapísimo, pero... Mira cómo está el camino abandonado. Buen día. Ya está arrancando el toro el árbol entero, se ha arrancado el toro. Dios, qué redio, ¿Ah? Tiran los caminos preparados, pero todo un camino real. Mira cómo está. Estos caminos de la sierra están todos abandonados. Buen día. Qué ruina más grande. Caminos públicos que estén así. Todo lo público está arrasado. Vamos a saltar aquí. Hay una niebla que no se ve nada, ¿eh? Un día... Basta que esté con las cabras, te la lían estas, ¿no ves? Buen día. Vamos, las podía haber quedado para aquí, pero... Aquí hay un cruce de caminos, uno que tira para abajo y este que tira un poco más arriba a la sierra. Pero mira cómo están los caminos aquí. Nos dicen que le gusta mucho el senderismo a la gente, pues que los preparen para que venga la gente andando. Y no viene nadie. Solo yo y poco tiempo voy a estar para aquí. Cualquier día me jubilo. Y esto ya es de la sierra, Monte Público. Cualquier día me jubilo, me da una buena paga y fuera. Cállalo. Sonaba un gato montés.
Sentencia. Tengo que traerme yo para aquí una punta de cabra. Entonces tengo yo para aquí la mitad de las cabras y las vacas estas estoy yo con ellas, estoy para aquí. Porque si subo a la sierra, dejo esto un poco. Esta mañana vine a echar para allá, mira estas que me han liado. Y me vienen para acá. Sierra arriba, sierra abajo. Buen día. No hay vida para ti, no hay vida para mí. Aquí es que hay comida para cabras, ¿eh? Voy a traer para acá las cabras. Quiera o no quiera la alcaldesa, si la señora alcaldesa no quiere, a mí me da tres flojas. Yo tengo todos los papeles en regla de momento. Una comida para las cabras. Me cago en 10. Y para las vacas y para todo. Madre que las trajo para acá. Me tienen contento hoy. Está. Pero que cada vez que cambia el tiempo se le va la pinza, ¿eh? Están súper tranquilas, le da por llover. Y ahora dónde irán para allá, en vez de subirse aquí a la sierra, que están las otras aquí arriba. Mira, se van por ir para adelante y para adelante. Están atrofiadas de la cabeza, lo digo yo. Cago en 10 que ventila toda. Ahora tengo que volver a subir a la sierra. Cállate. Volver a subir a la sierra. ¿Por qué no han subido estas vacas por ahí? Ya las he echado para allá y voy a buscar el coche. Ahora tienes que ir para allá, luego volver para atrás. Uf. Sin traje de agua y sin nada. Buenas puertas tenían aquí los antiguos. Nací sin el carnet. Saca la Andrea. Se tranquiliza la alegre. Me daría la otra. Cuando cambia el tiempo, no sé. Se cago en 10. Si vos cojo o de sueño viva. Hamburguesas a discreción. Para que no se pase hambre en España. De cuenta. 4 vacas y un toro, la guerra que dan. Como para irte de fiesta. Vete del pueblo. Vete un día solo. A ver si mana esta fuente de agua. Me cago en que si mana agua. Bueno, este verano también estaba manando agua, ¿os acordáis? Mana ahí de esas tallas. Eso se limpia. Agua barullo. Ay, Dios mío. Cago en 10. Y se os voy a fusilar. Tened cuidado que hace falta mucha carne en España. Y yo ya estoy muy cansado de ganado. Se juntan las dos cosas perfectas. Falta de carne y yo que estoy ya cansado. No del ganado. La mierda de la burocracia esta. Yo no maldigo mi suerte, porque cabrero nací. Y aunque le ronde la muerte, no tengo miedo a morir. A sufrir, porque la vida está de sufrir. Mira toda la leña que hay en el campo. Mira toda la leña que hay, pues nadie viene a buscarla. Una, pues si te cogen cortando leña te meten a cárcel. Callarse. Shh, calla.
Cuando venga para acá solo hacemos una cosa. Ay, ay, ay. Una niebla, una oscuridad profunda. Ahora tengo que ir aquí hasta la puerta, está la puerta cerrada. Cago en 10. No se ve para ahí nada, eh. Buen 10, qué bosque hay para aquí. Y lo que ha llovido anoche y toda la mañana. Madre. Esto es increíble. Otro pozo que había aquí. Tanto llover. Para aquí ya te puedes partir una pierna, te caes, como decimos, lo he dicho muchas veces, para que no te encuentre nadie. Esto aquí, antes pues pasábamos para aquí unos cabreros, ahora ya nada más estoy yo solo. Olvídate de la vida. Olvídate de España, que es muy dura. España, España, la tierra del amor. Bichos normales, como están de la cabeza esta. En atrofia. ¿Qué a gustito está la gente, no tiene ganado ni tiene nada? Si es que no se puede tener ni un perro hoy en día ya. Lo he dicho, voy a echarlas para acá, pues si por la mañana tengo que ir temprano ya a las cabras o algo. Si no las había dejado para ahí, no pasaba nada. Y este amor es así, y es un amor de primavera y de otoño. Madre del amor hermoso, cómo me tienen las ovejas en la finca. Arrasada, esa finca. Me tienen alambre todas rotas para ahí. Buen día. Llenas de lana, mirad. Bueno, lana, si me han tirado aquí todo el alambre. A buen día es que he ganado. Que las ovejas meten la cabeza, arrasan con todo. Si es el peor ganado que existe, lo digo yo. Se han tirado hasta la pared esta. Se engancha la lana, no ves. Llevan por delante todo lo que pillan. Esta la dejo para aquí, voy a cerrar aquí la puerta, la tiene abierta. Ahora damos la vuelta con el coche y la abrimos allí y las metemos con las otras. Balase que por ganado. Mira. Tengo aquí la puerta, han pasado por aquí estas vacas. Tengo que poner malla, las ovejas se lo llevan todo por delante. Meten la lana, las ovejas enganchan la lana. Mira cómo me tienen esa alhambra toda de las ovejas, todas rotas. Y está igual, tienen todas rotas. No, y allá arriba tienen más rota todavía, ahí están tiradas. Es que es para coger las ovejas con un rifle una por una. Pero ¿qué culpa tendrán los animales? Culpa tiene Seprona, que no viene a poner orden aquí. Uno dice yo, dice la alcaldesa que no hace falta papeles. Estas ovejas, ¿sabe quiénes son las ovejas? Aquí hay ovejas por toda Extremadura sueltas y nadie sabe de quién son. Choco, me tienen las alambradas. Han derrotado todas las alambradas, El hilo de abajo lo han arrancado y a dónde lo tienen. Este gana, es que la oveja, si es que
Si es que eso los ataca a todos los animales. Mira, el perro está venteando algo. Jabalí, corzo. Otros creen que esto es normal. Todos los días, ¿eh? Si a mí me da igual que pase que entre las ovejas, si la comida hay. Si el problema es que me rompen todas las alambradas, ya no puedo meter nunca las vacas y me tiran todo. Ese es el problema. Ese es el problema. Y subimos aquí arriba y esa está rota ahí. Y más arriba también todo roto. Pero es que pones malla, atropellan con la malla, atropellan con todo. Qué ganada, vale. ¿Quién inventaría las ovejas? Esto es una cabra, la cabra no rompen menos, pasa por donde para las cabras buscan la gatera y pasan todas, pum pum. Vamos a ver qué está equipando el perro. Busca ahí, me cago en 10. Taca ahí, devora lo que sea. ¿Creéis que puede ser jabalí, corzo? Nada, ya he puesto la alambrada, otra vez nueva, antes de meter las avileñas. Estas ovejas están aquí metidas y no soy capaz de sacar, no son nada. No son de nadie. Mira el perro, ya cómo trabaja ese perro, ¿eh? A ver si encuentras para allá algo, me cago en 10. Ok. Sentenciado. Mira cómo vente al perro ya, ¿eh? Va, pueden ser también. Vamos a poner el coche y vamos a abrir la portera a las vacas. Dios, que te cae sentencia. Vamos, hala. Ay, Dios mío, las piernas. Se ponga como se ponga el ayuntamiento entero, voy a traer las cabras para acá y que se pongan todos a trinar en la plaza y que digan lo que se plante de lo que les digan. Yo tengo autorización y tengo los papeles en regla. Si la alcaldesa dice que eso, que no hace falta, pues mejor. Ya para aquí las cabras, pues estoy con las vacas y con las cabras, por os traer la mitad. Nos están cayendo todos los palos del chozo, mira cómo está el chozo. La gente... Ay, Dios mío. No, si todas las ovejas tienen razón. Aquí viene ese prona a que el único que pueden denunciar es a mí que tengo tonrera. Esto dice... No, mis ovejas no salen de lo mío, como no hay ningún papel que demuestre que están... Eso me dijo a mí un día la secretaria, digo, ¿qué pasa? ¿Ya no cobres pasto a la gente? No, ya no se cobran aprovechar desde que tú te fuiste. Digo, toma, y ese ganado que está ahí, ¿qué? Nosotros no sabemos que hay ganado en el pueblo. Aquí no está escrito. Al único que me obligan es a mí, pues ya está. Después, Paco ya cerró el bar, se va ya mañana, a las 6 de la mañana, está para ahí de... Eso, ¿quién ha perdido? Os lo he dicho, el dueño del bar que pierde el alquiler y la dueña de la casa que tiene alquiler que pierde otro alquiler. El de la carnicería que le compró un montón de carne. Todos los que pierden, los viajantes, todo ese mundo pierde un montón de dinero que entra en un pueblo por tener alcaldes así. Y ya está. Alcaldes que ni tienen oficio ni beneficio. Ahora, destruir si saben destruir.
Bueno, esto está paquito comido. ¿Y esto las vacas no han sido? ¿O que han ido las vacas de aquí para allá? No, las vacas han bajado para abajo por allí. No sé. Está paquito comido del animal grande. No, esto de Somos Cáceres lo están haciendo bien. De momento cerrar el bar más importante del pueblo y ahora el carnicero que todas las semanas hay un montón de carne para raciones, para esto, para lo otro. Ese lo va a notar. El de la casa que le tiene alquilar lo va a notar. Me va a decir, hostia, con los alcaldes. Oh, lo lograron. Lo lograron. Y conmigo porque anda para aquí, para la sierra, siempre, para mí, para aquí no han podido tan fácil, sino también 20 y tantos años persiguiéndome, son muchos años ya, estoy cansado. Sí, cómo resbala esto. Eso es jabalí, rastro de jabalí. Rastro de jabalí. Mogollón de gente vive tristemente para morir democráticamente y yo no quiero callarme. Estos senderistas que pasean por el campo nunca te los encuentras por aquí. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. A menudo llueve. Qué bonito está el paisaje de la primavera, del invierno, eh. Voy ahora sí que va a echar comida todo. Hay comida, pero va a haber una de comida este año. Bairo, ¿dónde están los jabalíes? Ay, los prados, los conflictos. Ay, qué conflictos con las herencias. Las herencias nada más traen que palos y disgustos. Si es que los suyos no tienen... No. Dice que si te mueres y tienes dinero en el banco es que has echado mal las cuentas. Hay que morirse sin nada. Sentencia, como te vea alguna urbanita de estas de las protectoras de animales bebiendo ahí, me van a decir, tiene el perro muerto de sed, bebe en un charco. Los perros tienen que tener su bebedero correspondiente. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos... Ay, las piernas como las tengo, baldad. Tengo las piernas baldad, la rodilla. Llevo una temporada con la rodilla que está pidiendo a gritos una paga. Ahí este. Que ventea al perro, que ventea. A ver si algún día los veis en acción, pero no quiero grabarlo porque me denuncia. ¿Cuántos años he pasado? Madre, tengo una de chivinas allí, 42 chivinas ahí recién nacidas. Madre, qué bonitas son. Malas que nazcan hoy y mañana. Y toda hembra, más hay para ir un macho de vez en cuando. Creo que hay 4 o 5 machos solo, toda hembra.
Madre mía. No sé qué me pasa, pero todo me nace hembra. Es que es verdad, en las vacas, con 12 vacas viejas tengo 50. Voy a hacer 3 años en mayo que traje las vacas. 3 años y la que ha aumentado la piara. Y las cabras, todas hembras. Madre mía. Sí, sí, hay pastores que tenemos, hay ganaderos que tenemos esa cosa que nos nacen todas hembras. No tengo ni por qué. La mayoría hembra, el alto porcentaje de hembra. Le rezamos mucho al santo, hay que rezar. Chachos, están quitando las nieves y mañana estoy el día bueno. Para ir toda esa finca, todo eso está para lleno de hippies viviendo, ¿eh? Para ir el día que haga un incendio, el día que haga un incendio grande, para igual a Chamosquina o está lleno de hippies, una greña. Si está para ir toda esa finca, están para ir viviendo, para ir viven en montones de hippies, de esos de en un cacho de tienda de campaña se enroscan a dormir y en pleno verano. Está lleno de hippies, macho. Como haya un incendio grande, salimos en el telediario. Madre mía, no sé, pues salen como los jabalines de esas manchas. No es que esto es un pinal, por el medio de fincas que tengo, vamos, que esto no limpian nada. Entre medio de los pinos para ir metidos, han ido comprando finca y está lleno de hippies. Todo eso por ahí llenecito de hippies. Toda esa zona. Pero hippies, hay montones. Bueno, que no son hippies, son gente que quiere vivir en la naturaleza. Eso como se meta un incendio por aquí, que es lo que le queda que quemar ya de Sierra de Gata. Queda solamente que quemar todo esto, hay mucho pino. Ya sabéis que el portugués los pinos le encanta. Todo el día que haya un incendio salimos en el telediario. Salían corriendo unos bichos, vivían como ahí viven como en el Amazonas, eso hay una extensión grandísima, no lo veis, pero soy unos valles ahí detrás que flipáis. Estos son como tribus del Amazonas. Dios, salen con las greñas esas que tienen. Son buenos chavales, eso no hacen mal a nadie, no prosperan, pero tampoco hacen nada malo. Son peor los parados sostenidos, mantenidos. Ay, las piernas, la rodilla. Tengo esta rodilla que llevo pero un montón de tiempo con esta rodilla tocada, Si es que por no ir al médico, así la muchacha, cuando sea médico decía a Inés que se haga asistente social, Inés me da la paga, Ariadna me da la incapacidad y ya está. Lo tengo todo estudiado. Ariadna me da la incapacidad de totalmente incapacitado, de la pierna. Inés me pone una buena paga de 7.000 o 8.000 euros al mes y ya está. La vida de pastor es la vida mejor. Trabajando por la sierra andamos mucho mejor. No se puede decir esa palabra que me denuncian, porque es hablar de religión, hay que decir cabrero. El año nuevo ha entrado con un montón de cosas nuevas. Ay, la piernita, como la tengo. A Miriam le has dicho que ya puede conducir, que ya está bien. Sí que ya de lujo voy a estar. La vida de España. ¿Sabéis que el otro día estuve con uno que está estudiando para Guardia Civil? Ya se va a examinar. ¿Y sabes qué? Me quería denunciar por la navaja, decía. Me dice, yo cuando sea Guardia Civil te cojo la navaja 600 euros. Me quería denunciar, bueno, allí me quiso poner 3 o 4 denuncias en poco rato. ¿Y eso que está estudiando? No, ya se lo dije. Le dije, entonces tú vas a ser poli malo. No, dice, no. Yo las leyes, y a ti, ya tienes 3, no sé si me dijo 2 o 3 o 4 denuncias tenía yo ya. Decía. Buen día, y no ha entrado. Y no ha entrado el tú de policía, de Guardia Civil, que está estudiando. Y ya me quería meter no sé cuántas multas. Buen día. Si la navaja, si no sé qué, digo, a campo tienes que llevar una buena navaja, digan lo que digan. Os lo digo yo que llevo toda la vida a campo. Mira qué redil más guapo hay aquí,
De ahí para adelante, hay una finca de uno de mi pueblo, de Torre, que esa finca vale un capital. Está abandonada. Pero una finca que vale un capital. Ahí todo así. Tiene agua para barullos. Así que no se seca tampoco el agua. Ay, las costillas. Ya les dije, me cago buen día, no has entrado de Guardia Civil y ya me estás denunciando. Ah, buen día, que fuerte. Ya que la tenía que llevar en el coche atrás en el maletero. Digo, sí, en el maletero. Te caes para aquí y tienes una buena navaja, te tienes que cortar. Vas andando por aquí en estas lancheras. Se te cae una lancha así y te entalla la pierna y no puedes salir, tienes que cortarte tú mismo a ti la pierna, tienes que tener una buena navaja de corte bien. O un brazo te lo tienes que cortar para irte. Y necesitas una buena navaja. Que aquí no estamos andando en la playa, estas piedras resbalan, estas grandes, ¡buah! Bajan así. Te pisas una piedra y estás entallado. La vida de pueblo es la vida mejor. Conocéis vosotros más el pueblo que la gente de mi pueblo. Ay, ¿dónde estará? Pasa Bairo, qué venteas Bairo. Dios, qué piedra. Bueno, ya solo nos queda el día de Reyes, que yo ni saldré ni iré para ningún sitio. La cama era de un jabalí. Se acabaron la fiesta. Ay, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado, Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Qué ricos hay para aquí, ¿eh? Ay, la piernita. Ay, la rodilla de este hombre. ¿Qué está pasando, Pai? Atención, atención. ¿Qué comida hay aquí para las cabras? Y para todo, va ganado. Para todo, pero la señora alcaldesa no quiere. La señora alcaldesa no quiere que haya ganados. El ganado es malo. Y los ganaderos peores. Cosa que os enseño, ¿eh? Esta es la fuente de la vida. Qué guapa, lo que tienen que cavar aquí los antiguos para hacer esta fuente, ¿eh? Aquí o se hace lo que ella dice o nada. Tengo que, es que, ¿qué cara se va a quedar cuando el Seprona se lo diga? Se está riendo. ¿Qué ganitas tengo que vengan? Parecían que estaban fuera, que iban a venir. Y a mi hermana, verás qué risa, verás qué cara van a poner las dos. Ah, no lo sabía, que había que tenerlo puesto en la cartilla ganadera. No lo sabía, un delito de sanidad animal. Nada más y nada menos, un delito gordo. Busca arriba, me cago en día. Busca arriba. Vamos un rato de caza, no que me denuncia. Ahí no, busca ahí. Cago en día. Matiza a los perros por ir para arriba. No tengo ganas, si no íbamos un rato de caza. Bueno, de caza, pues para ver los jabalines.
Qué ganitas tengo, que vengan. Entonces diré yo, Dios, qué perro, se está haciendo un perro este bicho. Pues si hará el año, si ahora no tendrá ni el año, lo habrá hecho ahora, lo hará ahora. ¡Ay, Dios mío, las piernas! Sí, señores y señoras, sí. Oh, se lo dije bien dicho al de ese por la puerta. Y no, pues a mi casa vinieron tus compañeros hace 18 años, el día de Navidad por la noche, que me acuerdo perfectamente que que le diera la autorización. No, enseguida, ¿qué pasa? Que a los ricos no, las leyes son para todo el mundo igual. Date cuenta, tener que cerrar un bar. Que fíjate la que le ha liado la alcaldesa a la gente, a la gente del pueblo. Ha perdido el del alquiler del bar, ha perdido el alquiler. La de la casa ha perdido el dinero de la casa. El carnicero ha perdido dinero, el del pan, el de la tienda. Todo por ser una morrúa mala. Y ya está. Ahora tiene los juicios con él. Que este le reclama 30.000 euros de daño por quitarle la terraza ilegalmente. Madre mía, como paga el ayuntamiento. No. Han estado preparando el camino ahora después del incendio. Esto es un dineral, los incendios, todo está quemado. Se ha roto ya todo el camino hoy, ahora os lo enseño luego, está ya todo roto. Tienes que ir con el 4x4 que te pegas el piñazo, pero vamos. Esta mañana con la moto flipaba. Y ahí adelante, en medio de la sierra, se puso un hombre a picar. Y toda la gente riéndose del hombre. Y ya sacó agua y no se seca nunca, ahí mismo, detrás de ese canchal. Porque el hombre dice que veía extraterrestres y de todo. Y la gente se reía de él porque el hombre decía que veía extraterrestres y yo me llevaba muy bien con él. Vamos, yo y nos llevamos muchos con él. Y el hombre decía que había extraterrestres. Y que decía que allá había agua porque él detestaba el agua. Oye, que se puso a picar y ahí está la fuente, no se seca nunca. En medio de... como ahí en los canchaleras, que lo dije un día lo enseño. Se puso a picar con un pico y la gente riendo. Si sacó agua, saca agua y tiene agua ya barullo. Después baja una goma a su finca. ¡Puf! Y toda la gente riéndose de él. A ver, tú has partido el collar, está partido el collar. Total, si vamos allá arriba, no te voy a llevar corriendo porque no los voy a atar, pero se van a estar todo el rato tirando porque se tire. Ha roto el collar, nada más llega, mira. Sube sentencia. Pues todo el camino, ahí se ha roto todo el camino, se ha roto ya. Y me han metido el agua en lo mío, que toda la gente que pasa me lo dice. Dice, esto era para que denunciara esto de la máquina. Lo que me han hecho ahí con el agua. Eso es que tengo mala suerte, es que van a por mí todos los de la administración. Todo esto a por mí van. Están trabajando los de las desbrozadoras. Envidia de que están ellos trabajando y yo nunca trabajo para nadie. Y el de la máquina le da envidia y dice, esto de Jesús, todo para lo mío. ¿Eh? No, ahí me han hecho una ahí para llevar. Me lo decía uno de mi pueblo, me dice, eso es para que fuera el encargado y cogiera el de la máquina y la pusiera firme. Pero firme, dice, pues tú tienes que soy derecho. No, pero a otro arrasado toda la alhambra. Vamos a poner esto en el casco. Ahí en el casco de la moto va muy bien. Vamos arriba a abrir la puerta para pasar las vacas para allá. Luego nos vamos a las cabras. Si termino esta semana, pues me tiene que parir otra tanda, que esas tengo que traer para acá. Y luego las de Navidad ya están preñadas todas. Yo, que se me va el coche para atrás y no salgo de para aquí. Saca y te hágale. Yo, sentencia, no te vas a ir del coche. Va y no se ha bajado porque vaya andando. ¿Vosotros sabéis la cantidad de dinero que han invertido aquí con el incendio? Pff, madre mía, pero millones. Ya podéis pagar impuestos los de la capital. Luego se quejan, decimos muchas veces, hoy estos parados mantenidos gastan más, se tragan más estos corbatinas con las pistas y con los incendios.
Estos tragan más dinero que todos estos pueblos cobrando el paro todo el pueblo. Es verdad que criticamos luego, pero esto no los critica nadie. Estos tragan dinero, madre mía, aquí máquina, venga ahora, mira el camino. Y venga horas de máquinas, la trituradora triturando todo el monte, ahora repasando las pistas. Bueno, un desastre de España. Ya podemos meter dinero, ya podemos pagar impuestos. Luego nos quejamos de los que no que le dan paga, pero si estos tragan malos, estos son, y ellos son, los políticos son todos socios de estas empresas, ¿eh? ¡Oy! Si no su primo y si no tienen una voz, ¡oy! Todo esto de empresas de desbroce, de estos, son todos ellos y ellos. Ellos. No han quedado, si es que no han quedado ni nada, ¿eh? Que han quedado todo arrasados. Aquí fue donde se puso a picar ese hombre. Ahí se puso a picar y ahí hay agua que no se seca en la vida. En la vida sacó agua. Aquí más arriba, ahí hay hondo como unos 4 metros, pero eso tiene agua. La gente riéndose del hombre. Ríete. Menudo negocio los incendios. Luego criticamos a los pobrecitos, ¿verdad? Yo el primero también los critico. Si es que no pienso a veces lo que digo. Pobrecito. Se ha machacado más esto de esta máquina, esta empresa, más millones que todos los que están cobrando ayudas sociales. Y esto no sirve para nada, ¿eh? Ahí ha reventado todo el camino por ahí. Fíjate dónde va el Byron corriendo. Ese perro está todo loco, ¿eh? Ha arrancado por aquí para arriba como alma que le lleva el diablo. Daros cuenta que no lo han hecho ni han quedado la pista llana, no echan el agua ni para arriba ni para abajo. Así que va, ahí esa pista ya se ha roto toda. Esto es una vergüenza de país. Ay, España, ¿quién te ha visto y quién te ve? Esto, y el de la máquina de triturar, que se ha tirado, venga a triturar, esto gana millones de euros, pero millones, ¿eh? Y ahora para el otro incendio, y se acaba aquel incendio a por otro. Y así estamos. Mirad, ¿no ves la pista que he venido yo por ahí? Pues ahí abajo luego la enseño, y ahí me han metido todo el agua para abastecer mío. Pero adrede, atención, aquí estoy vendiendo una cosa rara, unos ramos de olivo ahí tirados. Ahí tiene aquí leña de roble. Han pasado la moto a niveladora, mira, no echan ni el agua ni para un sitio ni para otro. Aquí donde quiera, esto es gastar dinero por gastar, no sé. Tirar dinero por tirar. España está sobrada. Estate quieto, sentencia, no te tires, iba el perro. No te tires, sentencia, peligro. Todas las mañanas, cuando toca la corneta, me toca levantarme y coger una escopeta. Con dinero estás. Ay, Dios mío. Tengo esta rodilla que me duele, lleva doliéndome todo el mes, ¿eh? Date cuenta, si hubiera lo que estaba haciendo el perro, es que esto es increíble lo que hace. Este perro está tocado de la cabeza, ¿eh? Esto no puede ser. Chacho, que no se vea para aquí ni un cabrero ya en estos mundos de Dios. Una sierra sin cabrero, esto no es lo que era, no. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar. Una vida nueva, todo quedó atrás. Una vida nueva, todo quedó atrás. La 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 la. Ay, la pierna. Me cago en día, desapareció la encina.
Chacho, han cortado la encina entera, ha desaparecido. Hasta que no han robado la encina entera, la han parado, Gali. La web 10. Bueno, pelea. Chacho, que se han llevado la encina entera, ¿Acordáis de la encina que estaba ahí? Han cortado y se han llevado entera, macho. La web 10, la miseria no. La labor no quiere miseria, ya decía la canción. Tengo que ir a ver esa portera que seguro que está reventada. Todas las mañanas cuando suena la corneta. ¡Quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Legionario! Ahí están las vacas aquí detrás. ¡Ay, legionario! ¡Legionarios a luchar! A los perros estos. Ese perro era mío, se lo di a mi hermana. A ver, ese perro no sabe morder. Luego le ponen los collares de pincho para que solo muerda a los perros suyos. Es que eso de tener maldad, yo no le pondría un collar de pincho a un perro ni loco. Che, mira, las puertas abiertas las tiene. Si eso me lo tienen dado a mí el dueño. Yo le pago las cervezas porque me dan los cercados y otros se los comen. Tócatela. Ay, Dios mío, ¿por qué me abandonaste, Dios mío? ¡Quieto, sentencia! ¿Por qué me abandonaste, Jesucristo García? Bajó de los cielos pidiendo amnistía. A veces traigo para aquí a Miriam y dice que se anda mejor por la sierra que por aquí. Vamos a dejar escondida la llave de la picada y ahí escondida. Pero a ver, que estoy viendo una cosa rara. Tiene para allí una oveja metida sola. Se le quedan pelas las ovejas y hay una para allí metida sola. ¡Oh, la pierna! Oh. Vamos a abrir la puerta del Alcalá. Tengo que empezar a poner la alambrada por aquí bien, poner allí donde me la cortó ese tapón de mi pueblo y bajar poniendo la alambrada y preparar toda la alambrada. Porque si no, no me puedo ir del pueblo. Tengo que estar aquí 24 horas al día y noche. Ahora mismo están las mujeres para Plasencia. Pues ya estar yo para allí con ellas y ya está. Pero de esta manera no podemos. Aquí toda la vida, enganchado aquí a la sierra. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Alfonso XIII, Alfonso XII? ¿Dónde va Alfonso XII? Vamos a echar para acá a estas delincuentes a ver si las vemos. Ay. No, una vez, son 4 o 5 las tiene metidas, están metidas para ir para la finca. Mete las vacas para allí y le pago cerveza y le doy cosas, ¿no? Le doy estiércol, le doy de todo. A mí la gente que me da finca le doy de todo. Después vienen estos ovejeros, mira. Pues estoy llena de... Me tienen todas las puertas reventadas, mira la lana. Diosito mío, Dios. No que haga una puerta, Pero es que luego estos ovejeros ni invitan a tomar cervezas a nadie ni nada, Vamos, que me los tienen dados a mí, no a ellos. Bueno, os dejo ya, Dagales, porque... os dejo ya porque para aquí tengo poco internet, parece ser. Os dejo que se corta.